El Salvador vivió uno de los cambios económicos más significativos de su historia contemporánea. El dólar estadounidense entró en circulación oficial como moneda de curso legal en un proceso conocido como dolarización. Esta medida, impulsada por el entonces presidente Francisco Flores, transformó radicalmente el sistema monetario del país y generó un intenso debate que persiste hasta el presente. Pero la pregunta que surge es, ¿qué es la dolarización? La dolarización es el proceso mediante el cual un país abandona su moneda nacional y adopta oficialmente el dólar estadounidense como medio de pago legal. En el caso salvadoreño, esto implicó que el colón, moneda nacional, desde 1892 dejara de emitirse y comenzara a ser desplazada por el dólar. Aunque inicialmente se estableció un régimen de doble circulación, el colón y el dólar, en la práctica el colón desapareció rápidamente del uso cotidiano. Contexto político y económico. A finales de los años 90, El Salvador atravesaba un periodo de relativa estabilidad política tras la firma de los acuerdos de paz de 1992 que pusieron fin a una cruenta guerra civil de más de una década. Sin embargo, los desafíos económicos seguían siendo enormes. Alta dependencia de las remesas enviadas de Estados Unidos, que representaban una fuente crucial de ingresos para muchas familias. Inflación relativamente baja, pero con tasas de intereses elevadas. Falta de confianza en la moneda local y escaso acceso al crédito. Necesidad de atraer inversiones extranjeras y modernizar el sistema financiero. Fue en ese escenario que el gobierno de Francisco Flores, del partido Arena, que es la Alianza Republicana Nacionalista, propuso la dolarización como una estrategia para fortalecer la economía, estabilizar los precios, reducir el riesgo cambiario y generar confianza en los mercados internacionales. La Ley de Integración Monetaria. La dolarización se oficializó mediante la Ley de Integración Monetaria aprobada en diciembre del 2000. La ley estableció la paridad fija de un dólar igual a 8,75 colones, la circulación simultánea del colón y el dólar como monedas legales, la sustitución progresiva del colón sin necesidad de una reforma constitucional. La autonomía del Banco Central de Reserva, que dejó de emitir moneda y se concentró en funciones de regulación financiera, ventajas y promesas. El gobierno de El Salvador argumentó que la dolarización traería los siguientes beneficios. Primero, estabilidad macroeconómica. Al no poder emitir moneda, se limitaría el riesgo inflacionario. Segundo, reducción de tasas de interés, lo que facilitaría el acceso al crédito. Tercero, confianza de inversionistas extranjeros. Cuarto, mayor integración comercial y financiera con Estados Unidos, el principal socio económico de El Salvador. Quinto, facilitación de remesas, ya que los dólares enviados desde Estados Unidos ya no necesitarían ser cambiados. Críticas y controversia. Pese a las promesas, el proceso fue ampliamente cuestionado por sectores académicos, sociales y políticos. Algunas críticas recurrentes fueron las siguientes. Ausencia de consulta popular. Se implementó sin plebiscito ni mayor discusión parlamentaria. Pérdida de soberanía monetaria. El país quedó sin control sobre su política monetaria, dependiendo completamente de las decisiones de la Reserva Federal estadounidense. Redondeo al alza de precios en la conversión, lo que afectó el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. Impacto en el ahorro en colones, que fue congelado y convertido a dólares con cierta desconfianza. Mayor vulnerabilidad ante choques externos, sin posibilidad de devaluación para estimular la economía. El adiós al colón. Aunque la ley preveía la coexistencia de ambas monedas, el colón fue rápidamente desplazado por el dólar en los primeros meses del 2001. La población, los bancos y los comercios adoptaron masivamente el billete verde, por lo que en la práctica el colón dejó de circular y se convirtió en una reliquia del pasado, visible solo en colecciones no místicas o como símbolo nacional. Impactos a largo plazo. Los efectos de la dolarización aún son tema de debate. Algunos análisis sostienen que contribuyó a mantener baja la inflación con tasas promedio inferiores al 3% durante años, facilitar las transacciones comerciales internacionales y generar mayor confianza en el sistema bancario. Sin embargo, otros argumentan que también trajo consecuencias negativas: crecimiento económico modesto y desigual, faltas de herramientas para responder a crisis económicas como la que ocurrió en el 2008 y la pandemia del COVID-19. Aumentó la desigualdad social al no haber acompañado la dolarización con una estrategia sólida de redistribución o protección social. Una experiencia
única en Centroamérica. El Salvador fue el primer país de América Latina en dolarizar completamente su economía y su ejemplo fue observado con atención por otras naciones de la región. A diferencia de Panamá, que ya utilizaba el dólar desde principios del siglo XX, El Salvador vivió una transición planificada con consecuencias muy distintas y todavía objeto de análisis por economistas y sociólogos. En conclusión, la entrada en circulación del dólar en El Salvador en 2001 marcó un giro histórico en la política económica nacional. Para muchos fue una apuesta audaz por la estabilidad y la integración global, para otros una renuncia peligrosa a la soberanía financiera. Más de 2 décadas después el debate sigue abierto, pero lo que nadie discute es que aquella decisión configuró profundamente la economía de El Salvador en el siglo XXI.